En este proyecto lo que estamos haciendo, parte del trabajo es buscar información. Debemos, de cierta manera, tener una estrategia para encontrar la información que requerimos y que vayan respondiendo a las dudas que van surgiendo en la investigación que queremos realizar sobre el tema que hemos elegido. Y para ello realizamos lo que es la consulta. Seleccionar materiales de consulta. Andrés, lea, por favor. Seleccionar materiales de consulta que la fuente, libro, artículo de revista, artículo de periódico, página, etcétera, etcétera, esté directamente vinculado con el tema de investigación. Muy bien. Nosotros debemos seleccionar material que sea útil para que responda a las preguntas, para que responda a esas inquietudes que han surgido al realizar la investigación. Y según sea la fuente, debemos de ser muy cuidadosos en el modo de cómo vamos a recopilar la información de la fuente seleccionada o el lugar de donde estamos tomando la información. Para ello es muy útil. Angie, lea por favor. Angie. En el de analizar, analiza los títulos y subtítulos de la fuente de consulta. No tienen que leer toda la información. Se hace una lectura exploratoria, así se llama, y cuando ustedes tienen la fuente, sobre todo si es un documento digital, ustedes pueden pasar rápidamente a ojo de pájaro, se le llama, y hace una lectura exploratoria leyendo los títulos y los subtítulos. Y si algún subtítulo o el título en sí mismo hace referencia a la pregunta que quieres responder o a la cuestión que te está inquietando, esa parte la lees detenidamente para saber si esa información te va a servir o no. Es un modo de discriminar información para que no estés leyendo toda la información que te pueda arrojar. Vas a seleccionar aquello que consideras que es adecuado. No basta con leer solamente el inicio. ¿Cuál es una de las dificultades que hoy en día presentan los alumnos con los buscadores digitales? Ponen exactamente lo que están buscando y lo que les arroja de primero es lo que copian. No revisan si hay alguna otra información que es mucho más específica, mucho más adecuada a la inquietud que tienen. Se conforman con lo que les dice generalmente, casi por defecto. Tú pones algo en el buscador y te envía a Wikipedia. ¿Sí o no? Y lo que dice Wikipedia no es que esté mal del todo, sino que Wikipedia es una condensación, como una enciclopedia. Es una condensación de información de otras fuentes. Ahora vamos a pasar
con los tipos de fuentes. Mientras más cercano seas a la fuente original, mucho más exacta es la información que vas a tener. Mientras más lejano esté la información, ya pasó por resúmenes, ya pasó por paráfrasis y puede ser que la idea original se vaya perdiendo con el paso de un escrito a otro escrito. Por eso es preferible consultar fuentes primarias para que nuestra investigación sea lo más fiel posible o lo más acertado posible. Esto, la experiencia nos va a ir o nos va a ayudar a saber discriminar adecuadamente la información. No te conflictúen con la palabra discriminar. Generalmente tiene una connotación negativa, ¿verdad? Se nos enseña en la escuela que no debemos discriminar a nadie, pero en el caso de español y en el caso de las investigaciones sí debemos discriminar información, es decir, hacer a un lado cierta información que no nos va a ser útil para la investigación o la tarea que nos tienen encomendado. Y para ello es importante saber cómo hacer esa discriminación de información. ¿Alguna pregunta? ¿O si les queda claro este punto? No hay pregunta. Ya analizaste títulos y subtítulos, el siguiente paso es revisar el índice. En el índice, cuando tú tienes un material escrito, es mucho más fácil, pero también tenemos lo que son los documentos PDF. ¿Saben manejar los documentos PDF ustedes? David, ¿alguna vez has descargado un libro en PDF? No, maestro. Dulce, ¿usted alguna vez ha descargado información en PDF? No la veo, Dulce. No, maestro. Nada. Mire, los documentos PDF, a veces puedes descargar un libro completo y en ese libro está el índice. Y el documento PDF digital es muy versátil porque tú puedes poner el número de página que aparece en el índice y te lleva inmediatamente a esa información. Cuando ustedes, por ejemplo, descarguen un libro en PDF, vean si tiene índice y en el índice vean si hay alguna información que les interesa y lo ponen en el caso de mi computadora, en el lado izquierdo de la pantalla, en la parte superior, se van corriendo las páginas y yo puedo eliminar el número de páginas, poner el que yo quiera y me envíe directamente a esa página del documento. Además que me permite hacer resúmenes. Hay un dispositivo una aplicación que tú le pones a ese documento y te saca el resumen o te subraya las ideas principales de los textos. Es bastante útil este documento de tipo PDF si sabes usar adecuadamente los recursos que puedas utilizar en la aplicación del PDF. Y nos va a ayudar mucho a poder discriminar o sacar la información que va a ser útil en la investigación. Paso 3. Ya seleccionadas las fuentes, ya ustedes revisaron los libros, ya tienen páginas de internet. En cuestión de las páginas de internet, lo que yo les recomiendo es crear un documento Word y allí o un documento PowerPoint donde puedan pegar los links de enlace de esas páginas que consideraron que les pueden ser útil para que puedan consultarlo nuevamente. Pero cuando tienes el material físico, los libros, las revistas, los periódicos, una vez que hayas seleccionado aquellos que consideras que pueden ser útiles, el siguiente paso es leer la información.
para poder realizar tus fichas. Esto es un proceso que debemos tener muy en cuenta. Primero, debo tener en claro qué estoy buscando. Y para ello ya redacté mis preguntas. Estas son mis preguntas, esta información estoy tratando de localizar en las fuentes. Reviso las fuentes y veo cuáles me pueden ayudar a encontrar la información que estoy solicitando. Una vez que haya seleccionado estos materiales, el último paso antes de elaborar las fichas es leer detenidamente la información para saber si está respondiendo a la inquietud que tienes o no. Incluso puede salir una nueva inquietud o una nueva duda con respecto al tema después de leer cierta información, y eso es bueno, como les dije en una clase de la semana pasada. Cuando estás investigando es normal que surjan nuevas dudas, nuevas inquietudes con referencia al tema, porque es algo que te interesa. Y si tienes tiempo, puedes realizar más investigación. Y si está limitado tu tiempo, pues lo dejas pendiente para otra ocasión, para hacer un trabajo mucho mayor. Por ejemplo, en este caso, ustedes me van a realizar unas fichas en particular, una cantidad de fichas en particular, pero en el siguiente proyecto, esta información que tienen la tendrán que aumentar porque tendrán que redactar algo que se llama una monografía, y se darán cuenta que con las fichas que tienen no va a alcanzar para redactar completamente su trabajo. Tipos de fuentes de investigación. En lo que les mencionaba hace un momento. Primarias, secundarias y terciarias. Erika, lea por favor las primarias. Tipos de fuentes de investigación. No, primarias. Son las que obtuvieron información de forma directa, como certificados de nacimiento, matrimonio, etc. Muy bien. Las fuentes primarias son las fuentes originales, y los investigadores en general prefieren trabajar con estas fuentes primarias porque es material directo, y nosotros mismos podemos construir nuestras fuentes primarias, como cuando hacemos una entrevista. La información o el resultado de la información o el reporte de la información que hacemos de una entrevista es una fuente primaria. O si hacemos una grabación, y si estás investigando costumbres en alguna comunidad y grabas, por ejemplo, las costumbres que se están haciendo, esta información del video, cuando tú lo ves y haces un reporte, es una fuente primaria. Algunas veces sí, en ciertas disciplinas, estar con las fuentes primarias o obtener las fuentes primarias es algo complicado. Y a nivel universidad, cuando ustedes ya estén estudiando su carrera, sí tendrán que hacer un esfuerzo por encontrar fuentes primarias. A nivel secundaria, vamos a trabajar más con las fuentes secundarias y terciarias. Ángel, lea fuentes secundarias. Las primarias Secundarias. estás tomando las fuentes primarias por su estudio. Exactamente. Una cosa es el certificado de nacimiento, y hay unos libros muy específicos en el registro civil donde se redactan los datos que los padres de familia dan al juez del registro civil.
y lo va anotando en ese libro. Esa es la fuente primaria, y te dan una copia certificada donde ellos dicen que esa información que se encuentra en ese libro, te están dando una copia fiel a eso. Esas son fuentes primarias. Ahora, tu acta de nacimiento es una copia. Y si tú citas la información o utilizas esa información en otro documento, ya se está volviendo una fuente secundaria. O si alguien, tú hiciste una entrevista, entrevistaste a tu papá para un trabajo escolar o entrevistaste a un familiar para tu trabajo escolar y lo hiciste también que alguien más citó lo que tú utilizaste o el resultado de tu entrevista en otro trabajo. Eso que tú tenías como fuente primaria ya se vuelve fuente secundaria cuando es utilizado por otra persona. Y la información, por ejemplo, eso que estamos leyendo en esta diapositiva es una fuente secundaria porque lo he tomado de otros libros, lo he tomado de otras informaciones que he ido recopilando para poder realizar la sesión de clases para ustedes. Y esto es una fuente secundaria. Las fuentes terciarias, Naomi, lea por favor. Fuentes terciarias son complicaciones de fuentes primarias y secundarias como catálogos, libros de texto, etc. Compilaciones, es decir, es información que se toman de las fuentes primarias y terciarias, se condensan. Las enciclopedias son un ejemplo muy claro de fuentes terciarias. Las enciclopedias utilizan las fuentes primarias y secundarias para elaborar la información que nos proporcionan. La información no es que no sea correcta, sino ha pasado por otras manos y es una información compilada o copiada de un modo organizado. Ahora que están estudiando su primer año de secundaria, toda la información que han recibido desde preescolar hasta la primaria han sido por medio de compilaciones y la información que tienen es correcta, a excepción de, por ejemplo, cuando han hecho experimentos. Cuando hacen un experimento y después redactan lo que ustedes vieron en el experimento, esa redacción de lo que están haciendo es una fuente primaria porque es lo que ustedes observaron. Para acabar esta primera sesión, selección y recopilación del material de consulta. Verifica que el material haga referencia al tema que estás investigando. Cerciórate que la página que estás investigando, en el caso de las plataformas digitales, sean confiables. Que lo respalde alguna institución académica o alguna institución de gobierno. Esos que van a trabajar el maltrato animal, vean que sean de organizaciones, se llaman ONG, hoy también tienen otro nombre, que sean organizaciones no gubernamentales, que sacan esos documentos donde ponen sus posturas acerca de o referente a el maltrato animal. Lo que ellos dicen es bastante confiable. Verificar que el material responda a las preguntas que se plantearon al inicio de la investigación. Ustedes plantéense preguntas claras. Vuelvo a repetir, si tienen dudas acerca de si sus preguntas están bien o no están bien, pueden enviármelos, los reviso y corrijo en caso de que no esté correcta las preguntas. ¿Sale? Voy a ver qué hora es. Ok.